Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra semana más pasó de la última grabación. Se va el tiempo, llega, por lo menos acá, en nuestro continente sur, está llegando el verano paulatinamente, la primavera deja paso a días realmente de calor, se siente el calor. Yo me reconozco un tipo más bien de climas fríos. Deben ser mis ancestros vikingos que me mueven a buscar el frío. No sé, me siento más activo en esos casos. Yo digo, eh, cuando tenés frío buscas el calor, puede ser desde un té caliente, un mate, un chocolate en aquellos lugares donde se acostumbra, más bien en las zonas cordilleranas, por ejemplo, donde el frío arrecia mucho más. Te abrigás, no sé, buscas siempre un elemento de compensación de la temperatura, convengamos que factible. Por ejemplo, una buena chimenea con unos leños crepitantes, ¿eh? Algo bien romántico si lo querríamos definir de esa manera. El tema del calor para mí es complicado. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no sabes qué sacarte. te tenés que arrancar la piel directamente. Porque se complica. El calor es verdaderamente complicado. Naturalmente hay gente que esto lo rebate absolutamente, ¿no? O sea, a mí déjame con la mallita, la playa. No sé. Digo siempre, bueno, es cuestión de cómo cada uno encara su propia temperatura, ¿no? Yo debo ser un tipo muy cálido que multiplico esa calidez en el verano. Y en el invierno esa calidez individual, personal, de pronto ayuda a combatir el frío. Bueno, digamos que estamos dibujando en el aire y lucubrando situaciones que, por supuesto, son absolutamente personales. O sea, las estaciones existen. Si yo tuviera que encontrar el punto de balance, el otoño me genera muchísimas cosas positivas. Las temperaturas no son tan extremas. Otro tanto la primavera. Me pondría en el papel de un tipo relativamente moderado. No voy a las extremas, digamos. Ni frío extremo ni calor extremo. Y eso tiene mucho que ver con el tema de hoy. El paisaje. El paisaje que te rodea. Naturalmente, cuando uno vive en un espacio físico fijo, llámese nuestro hogar de todos los días, nuestra casa, el paisaje es aquello que rodea circunstancialmente o, en la mayoría de los casos, obligadamente, ese punto de vida en el cual desarrollamos nuestra existencia. A veces llegamos a lugares en los que el descampado es importante, buscando esa paz, esa lejanía un poco de los ruidos centrales. Pero con el tiempo, como bien se sabe por experiencias naturalmente aceptadas y lógicas, lo que se llama el barrio crece. Y cuando crece, hace que de pronto ese descampadito que tenías que te permitía ver el horizonte, hoy ya es un cúmulo de casas, y no digamos de enormes edificios de muchos pisos, que no solamente tapan el sol, sino que naturalmente oprimen un tanto la vida de quienes estaban en ese barrio de pronto desde hacía ya mucho tiempo y conocieron el antes y el después, ¿no? Y eso también influye en el carácter. Yo lo considero, y supongo que coincidirán conmigo, que la influencia tiene que ver también con la costumbre. O sea, llegado el caso, sentimos que nos acostumbramos a un estilo de vida en el que realmente las cosas transcurren. Y parecería que no pudiéramos hacer nada para cambiarlas. Lógico. Hay barrios en los que por supuesto se pelea contra la urbanización extrema. Eso ha generado movimientos muy importantes.
especialmente las asambleas barriales, qué sé yo, no sé, la gente se organiza cuando realmente observa que la situación se les va de las manos. En algunos casos eso también tiene que ver con el traslado de unidades poblacionales de una ciudad a la otra. Gente que vivía en la extrema pobreza, por ejemplo, se la trasladaba. Yo siempre pongo el caso de Villa Gesell, sin ir más lejos. Lugares que en un momento dado se poblaron y empezaron creando villas de emergencia, después enfrentamientos con la misma población. Bueno, sería un tanto irnos del tema central, pero no está de más tenerlo en cuenta, ¿no? Los traslados poblacionales en forma masiva generalmente traen este tipo de situaciones, en muchos casos realmente problemáticas. Muchas veces los políticos se sacan el problema de encima, eso lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos vivido en más de una ocasión. Entonces solucionan un problema y a la vez están creando otro, pero en muchos casos ya no lo consideran de su incumbencia, que los locales se hagan cargo. Pero volviendo a la esencia del tema, el cambio de paisaje implica un cambio de actitud de vida. Es un hecho. Es un hecho perfectamente comprobable cuando nuestra posición vital ocurre dentro de un vehículo en movimiento. O sea, constantemente el paisaje está cambiando. Y esos cambios, queramos que no, van influenciando en nuestra forma de ver la vida. La primera sensación, y lo hemos hablado ya, es la libertad. Sentir que uno tiene la posibilidad de mover sin limitaciones extremas, salvo, bueno, las posibilidades de traslado, porque el lugar no lo permite a partir de sus rutas, etc. La otra, naturalmente, es la posibilidad económica. No tengo la plata para seguir el viaje, me quedo en el lugar donde estoy. Pero generalmente el paisaje nos influye de una manera absolutamente positiva. Nos da una visión más amplia, nos permite hacer la comparación de pronto a lo que era nuestra vida anterior y lo que es esta que estamos desarrollando, en la que el movimiento es el factor de cambio constante, cosa que permite ruedas en nuestra casa. Y uno dice, bueno, balanceando, yo he repetido muchas veces que el patio de mi casa es el resto del mundo, porque no tengo patio, no tengo fondo ni tengo frente. El jardín se puede limitar a un par de macetas regadas con mucho amor, pero convengamos que no necesito una máquina de cortar césped, por ejemplo. Con todo el engorro que significa, bueno, que el fin de semana, cuando venís agotado de toda la semana de trabajo, algún miembro de la familia te diga, che, mirá cómo está el pasto. Lo he pasado, lo he entendido y también lo he sufrido, porque mi pasto tenía una loma incluida y bueno, había que subir y bajar, subir y bajar. Las máquinas se quemaban, era tal la cantidad de territorio que había que cortar que las máquinas eléctricas decían basta, y al final terminaba comprando una máquina con motor naftero y con todo lo que eso significa, mantener el punto, qué sé yo. Bueno, pequeñas cuestiones domésticas que uno las va afianzando en el tiempo, las va entendiendo, las va hasta odiando en algún caso. Hay que cortar el pasto, ay mamita, ya no, por favor. Y había que hacerlo, porque éramos el varón de la familia, la fuerza, y bueno, no viene al caso ahora entrar en pequeños detalles. Era un engorro. Ya entrando en el tren de decir vamos viajando, bueno, ya está, salvo que le demos la mano a algún amigo que dice, che, ya que estás parando, no me das una mano, cortamos el... Y sí, más vale, dame lo que tengas, una guadaña, limpio el terreno en el que se me ha cedido, digamos, generosamente la posibilidad de instalarme. Eso cae de maduro, que es una actitud personal y de buen amigo. Pero yo he tenido, por ejemplo, experiencias con gente que me ha contado sus detalles
de cómo le cambiaba la historia, por ejemplo, de venir en invierno a una ciudad balnearia, sin ir más lejos, Mar del Plata, que la tengo acá cerquita. Decir venir en verano es decir venir a un batifondo de gente sin lugar para estacionar, etcétera, etcétera. Las casas rodantes en general son bastante limitadas en sus capacidades de poder estacionar, primero por su tamaño, segundo porque los gobiernos indican que ese vehículo está maniobrando en un área en el que la mayoría son vehículos más pequeños. Se requiere evidentemente una política específica al respecto, en general no se la toma en cuenta, que los casilleros vayan lo más lejos posible y si el lugar tiene capacidades de estacionamiento, bueno, estacionen ahí y no en otro lugar, sino la boletita aparece pegada o presentada sutilmente por un agente de tránsito. Pero la gente me decía, vos sabés que yo paraba en la costa en un momento en el que había espacio de sobra, porque lo bueno que tienen las ciudades balnearias es que durante el invierno, por supuesto, los espacios sobran. Y amanecer viendo el mar o tormenta promedio, que da una sensación de poder y de fuerza realmente espeluznante en muchos casos. Hablemos solamente de las olas enormes que rompen contra las rocas con cortinas de espuma de muchos metros de altura. Realmente es apasionante. Yo al menos personalmente me he quedado horas, sin hablar de grabaciones, filmaciones y fotografías en las que uno hacía gala de sus capacidades técnicas, pero nunca se puede mostrar la esencia, lo absoluto que significa ese fenómeno. Y el mar calmo, el mar planchado, específicamente en nuestra ciudad, el sol sale naturalmente en el horizonte marino, ¿no? Y es un espectáculo extraordinario, particularmente con esas nubes a media altura, cuando el sol sale y se oculta atrás de esas nubes y aparecen rayos. Una famosa fotografía que los fotógrafos hemos llamado la firma de Dios, porque realmente es extraordinario. Rayos proyectados hacia arriba y hacia abajo de una cinta de nubes fuertes, oscuras, que ocultan el disco solar, pero permiten la proyección de los rayos hacia el mar y hacia el cielo. Un momento desde lo fotográfico extraordinario. Y desde lo anímico, bueno, trae como consecuencia la meditación, la reflexión, el momento del silencio. Silencio que a veces puede ser acompañado por una buena música. Y si es acompañado por una presencia humana, bueno, ya es el sumum de la belleza. Poder compartir el paisaje, poder disfrutarlo, poder halagarlo y sentir esa fuerza maravillosa que la naturaleza nos provee gratuitamente. O sea que esta persona que me lo comentaba era un asiduo visitante del balneario en invierno. En verano el tipo, con su casa rodante, ¡zum!, se iba para el sur del país, a veces en la costa, un gran pescador deportivo, esas personas que disfrutan ese silencio y esa paz que significa estar al borde de o un barranco o de una rompiente de mar, llámese en una roca o en la misma playa, tirando su línea y esperando que el animalito pique, ¿no? Una vez hecho eso, tener el animalito lo suficiente como para que no pierda la vida, sacarse una foto y volverlo al mar. Gente que incluso no se alimentaba de carne de pescado, por ejemplo. Más de uno me dirá, bueno, che, estando en la cordillera o en la precordillera, pesqué un par de truchas y por supuesto a la parrilla vuelta y vuelta, por supuesto. Hay mucha gente que disfruta de eso y evidentemente es un plato atractivo, ¿no? ¿Quién lo va a discutir? Y el hecho de comer lo que uno ha pescado, qué sé yo, también es un rito, forma parte de lo que es las cosas, ¿no? Y esta persona me decía, dice, yo voy en verano a la cordillera o a la precordillera, ¿por qué? Porque tengo los caminos despejados, porque donde en invierno existe nieve, incluso a veces bastante importante, nieve que muchas veces se transforma en hielo y esto es absolutamente peligroso, especialmente en caminos de montaña.
a pesar de que los guardrail, que le llaman, ¿no? Las defensas laterales del camino están desarrolladas técnicamente como para que, bueno, no exista un accidente importante, pero es peligroso. Entonces jugar a contraestación, ¿no? En el verano buscar el frío, buscar la lejanía de la montaña, del lago, y en el invierno buscar la nobleza del mar en toda su magnitud y la soledad de la playa. El poder caminar, el poder tener el perrito suelto corriendo de un lado para el otro, enloquecido, yendo a buscar ese palito que le tiramos para que el tipo demuestre sus habilidades. Son momentos extraordinarios, momentos mágicos, momentos que permiten cambios, desde la estructura del pensamiento hasta las opciones de toma de decisión fundamentales en lo que significa nuestro estilo de vida, ¿no? Por supuesto, es cuestión de gustos, es cuestión de fuerza interior, es cuestión de convicción. Estamos hablando de las simplezas humanas que nos van permitiendo ir creciendo de pronto en una actitud en la que el paisaje se transforma en un elemento, valga la redundancia, transformador de nuestra opción de tomar la vida de esta manera o de esta otra. La extensión de mi patio. Cuando yo abro la puerta de mi casa, el patio es diferente. Los límites, y los busco yo. Si no estoy cómodo en el lugar, porque, por ejemplo, me ha tocado a mí personalmente parar en un X lugar, disfrutar esos primeros 15, 20 minutos, decir, qué maravilla, que de golpe empiezo a sentir música de esa que particularmente no me gusta, que se toca con 2 dedos y un teclado de 3 notas, y una percusión totalmente electrónica y repetitiva, ya se darán cuenta a qué tipo de, entre comillas, música me refiero. Y uno dice, bueno, es momentáneo, qué sé yo. No solamente el volumen está, sino que te sacan uno de esos aparatos que vienen hoy día. Y parece como que no pudieran escuchar la música en su soledad y en su introspección. Que la idea es, miren lo que yo escucho, escuchen todo, ¿viste? Y el chimpún, llega un momento que te taladra el cerebro, por lo menos a mí. No es una música que en una instancia en la que prefiero un momento de introspección y soledad me aparezca un tío de esto con todo ese barullo. Que primero es una falta de respeto, segundo es un atropello a la razón, como dice el tango. Honestamente, si uno va y le dice, che, baja el volumen, en muchos casos puede pasar que se te pongan de punta, ¿a vos qué te importa? Si querés andate. Como la respuesta es lógica, si te jode, andate, bueno, me jode, me voy. Ventaja que tiene el hecho de tener ruedas y una caja de cambios y un motor que dice pongo primera marcha atrás por si estoy enfocado en un barranco, no sea cosa que me caiga, ese chiste lo podemos borrar. Me voy a buscar otro lugar. Cambia el pasaje, cambia mi actitud, no tengo por qué considerar obligatorio participar de ese rito musical que a esa persona evidentemente la satisface, pero que en lo personal me trae cirrosis hepática. Ahora, cuando vos vivís en tu casa fija y no tenés más remedio que fumarte a los vecinos, y la cosa se torna un poco más complicada. O te pones un par de auriculares de esos grosos, ¿no? Para escuchar tu música y tratar de apagar un poco el barullo que te está entrando por la ventana, por las puertas, por las rendijas que tenga la casa. O realmente te agarrás una de esas broncas machazas, ¿viste? Que muchas veces terminan mal. Porque el tipo aguanta un día, aguanta dos, aguanta tres, el cuarto día, vale, golpea la puerta al fulano y dice, mira, macho, discúlpame, pero me parece bárbaro que a vos te guste esta música, pero no tenés por qué pasármela a mí, volverme loco a mí. Bueno, si una persona ya desde el vamos está haciendo esa actitud de pronto de molestar a los demás con sus actitudes, con una absoluta falta de respeto a las libertades individuales, que para hablar de libertad individual a ese tipo de individuos evidentemente se requeriría un curso de preparación universitario, la cosa a veces termina mal, termina violentamente. Pero además, si esa persona está viviendo ahí o se mudó
y tiene contrato de alquiler por 2 o 3 años, prepárate para lo que venga. Porque ya tenés, además de un vecino molesto, un enemigo. ¿Qué permite la casa rodante? Sí, muy simple. Bueno, te vas. Vas a encontrar ese lugar en el mundo que soñaste para lo que pretendas. Para tu trabajo, de pronto, tengo amigos que son silvicultores. Como yo digo amorosamente, criadores de árboles. Y se van a lugares extremos, que vos decís, están viviendo allá en el medio de la precordillera, felices, haciendo plantines, forestando lugares que por muchos motivos no han tenido una forestación continua. Lugares en los cuales uno ve tosca, piedra, y a los pocos años te llegan las fotografías de esa persona orgullosa de su familia de árboles. Y vos decís, wow. Y la sonrisa, la alegría. Che, llevo plantado 12.000. Y fíjate todo este plano de hectáreas que antes. ¿Te acordás la foto que te mandé hace X tiempo? Mirá lo que es ahora. Y vos decís, toda la ladera de la montaña, de pronto, verde. Era un gris continuo. Y ahora es un verde continuo. ¡Wow! Trabajo particular, elección particular, pero seguridad de que rara vez te vas a cruzar con alguien que te venga a poner la música a todo volumen en ese espacio del planeta en el que sos dueña o dueño absoluto. Y esa paz, esa armonía con la naturaleza, difícil de encontrar de pronto en los centros urbanos, las grandes ubres, parangonando a la vaca, ¿no? Lugar donde la gente va a chupar la teta del sistema y se quedan ahí prendidos a esa teta. A veces queriendo, otros tanto no teniendo más remedio. Eso va forjando una actitud de vida, el hecho de vivir en espacios abiertos, con la posibilidad de observar el horizonte y entender la utopía como un hecho concreto, ¿no? Ver salir el sol, ver ocultarse la luna, o salir la luna, que son momentos también maravillosos. Los reflejos, los aromas. Eso es algo que quien no lo ha vivido no lo puede reproducir naturalmente. No hay palabras que expliquen, que den valor y categoría al hecho de sentir ese perfume de la mañana con el rocío apenas humedeciendo, o ver, como me ha sucedido a mí en un par de ocasiones, los árboles congelados porque a la noche ha llovido, después cayó una nevada, una lluvia fina con la nevada produce esas estalactitas que salen de las ramas de los árboles y comienzan con un goteo suave cuando aparece el sol y las comienza a derretir. Es un hielo liviano, digamos, pero que dura un par de horas. Y uno amanece, descorre la cortinita de la casa y se encuentra en un manto blanco. Lo primero que se intenta hacer es bajar, más o menos equipado para el frío. Normalmente el frío de montaña en estas condiciones, con nevadas, no es un frío que penetre, es un frío más bien seco, increíblemente diferente al frío que uno tiene en una gran ciudad, por ejemplo, que como que te cala los huesos. Ahí no, me ha tocado estar en montaña y realmente se soporta de otra manera, salvo el viento. Bueno, donde aparece el viento las cosas complican, tanto en una como en otra posición geográfica. Pero, wow, el silencio, el escuchar a veces hasta los propios copos de nieve cayendo, que es una cosa casi diría imposible, ¿no? Porque no, el peso específico no es granizo. El granizo convengamos que se siente. Pero el copo de nieve es como que se posa, ¿no? Suavemente. Y estando cerca y pudiendo observarlo, uno lo escucha.
Porque el silencio que se produce en esos momentos es tan profundo, tan fuerte. Y te queda marcado, no solamente por haber sacado una foto o mismo agarrar el celular o hacerse una selfie y mandar, mirá dónde estoy, mirá con qué paisaje estoy. Va marcando conductas personales, formas de ver la vida que permiten entender la soledad, una soledad no plagada de tristeza, sino una soledad absolutamente llena de sorpresas. Sorpresas que devienen del cambio constante. Porque si hay algo que es constante en un rodantero, es el cambio de paisaje. Salís de una zona de valle fértil, por ejemplo, me ha pasado en la Patagonia, zona de manzanos, de lugares que realmente uno ve y dice, wow, qué producción, qué trabajada que está la tierra, con cuánto amor se ha podado esos arbolitos todos parejitos y se ven unas manzanas enormes que, dicho sea de paso, nunca llegan al mercado local, esas son de exportación, ¿no? La comen en otros países, tal vez en el país que estás viviendo vos en este momento y me estás observando. Tremenda manzana de Argentina. Bueno, acá lo que nos dan parecen ciruelas, honestamente, son una cosita pequeñita, pero bueno, cosas de los países productores. Ahora, vas en ese camino y de golpe el paisaje empieza a mutar y cambia al punto de que se transforman en zonas áridas, poco menos que desérticas, con un atractivo, digamos, particular. El verde pasa a ser un marrón, un gris y a veces un blanco, porque estás atravesando una salina, por ejemplo. ¡Wow! Hasta molesta a la vista el reflejo si el día es de sol. Ni hablemos cuando el clima empieza a influenciar en tu camino y te aparece en el horizonte esa negrura que comienza a crecer hacia vos, porque no solamente vos estás yendo hacia ella, sino que ella viene hacia vos, lo cual significa viento de trompa, significa lluvia, a veces significa tornado o viento huracanado. Es un momento de una magia muy particular. La adrenalina de decir, che, bárbaro sería encontrar un lugar donde poder refugiarnos. A veces no es muy apetecible colocarse debajo de una arboleda, porque previamente hay que ver qué tipo de árbol. Muchas veces hay ramas que no soportan la presión del viento y de golpe la tenés en el techo de tu casa. Cuando es un vehículo como este, el Merceditas con una carrocería fuerte, tendría que ser realmente una rama muy importante para provocarle algún daño. Más que un abollón, no pasa. De ahí a que perfore el techo ya sería una cosa realmente complicada. Pero hay vehículos más pequeños, con una envergadura de chapa menor y que, bueno, me corren riesgo, sin contar ventanillas, bueno, qué sé yo, podríamos dedicarle una charla a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, los peligros que ocurren en una tormenta. Lo vamos a desarrollar en algún momento, que a pesar de la naturalidad del hecho, muchas veces hay gente que no previene situaciones semejantes. ¿Cómo prevenirlas? Y es simple, si vas a caminar tu vida en unas rutas que suelen ser muy asediadas por vientos muy fuertes, como puede suceder acá en la Patagonia Argentina, que llega a volcar camiones completos, con carga. A mí me ha pasado yendo a Comodoro Rivadavia, por ejemplo, la famosa bajada del Chenque, que es un cerro que divide la ciudad y llega con su última estribación hasta el Océano Atlántico. Ver camiones volcados. Vos decís, pero qué viento tiene que volcar ese bicho de 30 toneladas, y lo vuelca. Así que convengamos que un vehículo más pequeño no solamente lo vuelca, sino que lo arrastra. Entonces uno tiene que entender que en ciertas épocas del año hay lugares en los que conviene no disfrutar de ese paisaje, porque en lugar de un disfrute puede llegar a ser un drama. También hay una investigación detrás, lógico.
requiere una investigación cuando uno planea una ruta. Y la planificación siempre va a depender de los orígenes de esa misma planificación. O sea, si yo tengo que viajar al sur y tengo que viajar al sur en invierno, bueno, ya está. Me como la pildorita, ya sé que voy a tener hielo, ya sé que voy a tener algunos momentos complicados. El frío influye también en el vehículo, hay que colocarle generalmente en la trompa, en el radiador, la mantita para que mantenga la temperatura, porque los vehículos gasoleros como este, por ejemplo, requieren temperatura, y si tenés una graduación bajo cero importante, enfría el motor, reduce el rendimiento, y no digo que produzca daños, no soy un experto, tal vez hay mecánicos ahí me dirán, no, pará, que puede ser complicado. Pero no sé, mangueras, situaciones, digamos, de lo que es técnicamente el motor que indican que, bueno, no conviene circular con ciertas temperaturas. En muchos casos me ha pasado abortar un viaje, quedarme esperando a que esa tormenta que de golpe nos tomó de sorpresa cumpla con su requisito y se retire, porque seguir el camino es poco menos que suicida. Uno va afianzando el conocimiento, lo va transformando en esa actitud de supervivencia y de convivencia con el espacio natural, y los resultados son fantásticos. Estás en el momento justo, en el lugar justo, y con la sensación justa de estar disfrutándolo a pleno. A veces te sale de casualidad, pero en muchos casos fue pensado. Me encantaría estar en el otoño en la zona de Bariloche, por ejemplo. Cuando los árboles se ponen rojizo, anaranjado, amarillentos. Es un paisaje que aquel que lo ha visto me va a dar la razón. Es mágico. Es poco menos que mágico. Y eso no solamente provoca emociones desde lo visual, sino cuántas sensaciones, cuántas, que sumadas, y volviendo a algo que, como siempre ustedes se darán cuenta, el tipo va por la rama, baja el tronco, llega a la raíz, se vuelve de nuevo arriba. Se entiende de que esto que hago frente a la cámara es una improvisación, no tengo un texto, no estoy leyendo un texto. E intento buscar diferentes aristas. Pero bueno, a mí me ha cambiado profundamente la visión de la vida el hecho de mover. Hoy día, bueno, mi visión está un tanto limitada a las posibilidades de que no existen movimientos fundamentales para que me indiquen que tengo que mover la casa rodante. No tengo la opción que podía tener en otra época en la que mi servicio podía ser requerido para hacer cualquier tipo de trabajo que por supuesto obligara a mover. Hoy día, pandemia de por medio y bueno, todas las circunstancias económicas por las que está pasando mi querido país indican que no es sencillo mover un vehículo de estas características. Sumado también a eso el hecho de la soledad, poco menos que obligada, en la que estoy desarrollando mis días de vida, ¿no? Motivo por el cual la visión del paisaje, y lo mencioné también hace unos minutos atrás, tiene otro valor cuando uno puede tener el comentario de un ser querido observando por la ventanilla o sentados en una sillita fuera del vehículo, en el gran patio, y sentir esa emoción compartida. En la soledad, por supuesto, eso se puede lograr, pero es mucho más completo cuando uno lo puede compartir. Y a veces viajar, hacer tantos kilómetros en soledad, por más que escuches radio, por más que el paisaje te dé esas oportunidades de sorpresa, de alegría, a veces incluso de tristeza por ver zonas destruidas por incendios forestales, por ejemplo. No es lo mismo sentir esa sensación de cambio en la soledad del que maneja y para cebar mate necesita tener la matera automática,
que funciona calentando el agüita, vos pones el matecito ahí, tocas un botón, llenás, sacás y tomás. Después lo volvés a poner ahí, tocas el botón, llenás y tomás. La matera se transforma en una compañía, pero no es lo mismo que en el asiento aledaño al conductor haya una persona que con una sonrisa y con esa alegría de decir, está bien el agua, te cebo el matecito. No es lo mismo. Pero bueno, uno no pierde las esperanzas, por supuesto. En algún momento, tal vez vuelva a aparecer en mi vida una compañía deseada, ¿no? Por ahora, y no quiero hacer de esto un novelón, la soledad es un poco mi compañía, es un paradigma de vida que lo enfrento con la mayor fuerza que pueda. Insisto, y seguramente de ese lado del vidrio hay mucha gente que comparte situaciones como la que a mí me sucede, vivir en soledad, o ya sea en movimiento en un vehículo o en la soledad de una casa, de un departamento. Pero, insisto, el paisaje en sí mismo, el hecho de comentar, ayuda de pronto a esa sensación de felicidad que uno quisiera y que bueno, que a veces no es tan fácil de conseguir. Porque hablamos de emociones, y el cambio de paisaje en lo personal me deriva a emociones, a recuerdos. Hoy día muchos me dirán, bueno, che, tenés un teléfono, haces una imagen, la compartís por la red y se acabó el problema. Tampoco te pongas tan, viste, melancólico de que bla, bla, bla. Sí, por supuesto. Hoy existe una forma de internet que te permite, estando en el lugar más extremo, tener una señal. Pero no es lo mismo la presencia de la persona, con todo lo que eso significa, a una imagen en un teléfono o en una computadora. Digamos que sería una especie de, no sé, conformidad obligada. Pero bueno, no me quiero escapar tan lejos. Yo tengo la costumbre de no separar lo humano de lo físico material que nos rodea, porque cada cosa que nos ocurre, sea cual fuere la índole, termina concluyendo en nuestra forma de vida, nuestro sentimiento, y luego se va mutando hacia el pensamiento, o viceversa. Te obliga a pensar, y una vez que pensaste, cambiaste la forma de sentir con respecto a algo. Por ejemplo, te sentís incómodo o incómoda en el lugar donde estás y seguís tu camino. Seguir el camino, esa continuidad, esa sensación de no parar, es algo que una vez que se inicia, yo les aseguro que se transforma en un verdadero vicio personal, ¿no? El camino te llama, te tira, es como que hay una soga ahí enganchada en la trompa y hay una cantidad de gigantes tirando de esa soga y la curiosidad del querer saber qué hay detrás de esa loma. Alguien me dijo, el mapa, el GPS te dice que hay un lago muy bonito. A veces te llevas un chasco porque el pobre lago se secó por los motivos que fueran. Ya sabemos que hay gente que le coloca diques para cuestiones de riego, cuestiones personales, o tienen un cierto desnivel de tierra y quieren que ese lago lo tengan enfrente de la casa. Entonces te ponen un dique en el río. Ahí tendríamos también tela para cortar. Hay unos cuantos señores extranjeros en el sur precisamente haciendo ese tipo de actividad, ¿no? Desviando las aguas o frenándolas y creando ambientes entre comillas naturales para su propia predilección y rompiendo el esquema natural de todo el resto de esa circulación de cauce que por supuesto queda en total sequedad. Bueno, a mí me ha pasado haber ido un año a una zona donde había una laguna muy interesante y cuando vuelvo a un par de años pasando de pronto en un viaje, no importa, me encuentro con una cosa seca, con superficie blanca, producto, si era un lugar salado, de agua salada, con ese salitre que queda, una tristeza, los yuyos secos,
realmente cosas que te impulsan a decir, a veces, que embromada puede ser alguna actitud humana para poder llegar a semejante extremo de desastre natural, ¿no? Pero bueno, las condiciones se dan en la convivencia con la naturaleza cuando o bien se la tiene como una servidora o bien se requiere de ella mucho más de lo que puede llegar a ofrecer y terminamos asesinando un medio natural que muchas veces se ha podido recuperar, pero son casos excepcionales. Ya hablaremos también en otra ocasión con respecto a lo que es la destrucción del medio ambiente y las cosas que uno yendo en la ruta ha podido observar en la mutación de los paisajes, en el observar que lo que era un vergel de golpe se transformó en un desierto. Y como contracara de la moneda, muchas veces ese desierto, uno vuelve a pasar por el lugar y sorprendido porque es un vergel, porque hay gente que se congracia con el ambiente y lo considera no tan solo una obligación, sino un derecho de intervención. Decir, yo tengo que hacer algo por esto. Y comienzan canalizaciones de riego, plantación de cierto tipo de árboles o de arbustos que permiten de golpe la acumulación del agua. Porque el agua lava en una extensión X si no tiene el freno del árbol, de la raíz, del pasto. Son temas apasionantes los que tienen que ver con la naturaleza. Y ni hablemos de los ángeles de la naturaleza, los devas, como decían los hermanos hindúes, que son esos que le administran la vida a toda fuente natural, ¿no? Ya sea vegetal, animal e incluso mineral. Ahí tenemos otro tema más a desarrollar. Pero bueno, nuestra vida nos propone circunstancias de diversa índole. Nos propone el movimiento como una actitud, el abandonar momentáneamente el sedentarismo, la costumbre, la zona de confort y lanzarnos a un nomadismo regulado, pero fundamentalmente necesario para aquellos que intentamos que nuestra vida sea un constante cambio para bien, un aprendizaje, un sentir que no estamos atados, que no estamos como el perrito al lado de la cucha. No, somos libres como esos famosos potros Mustang de Estados Unidos, que son esas caballadas corriendo por el desierto, por la planicie, por la llanura, mostrando ese aspecto de libertad. Hoy tengo un día romántico, como habrán visto. Se me mezcla sensaciones personales con alguna que otra reflexión que estoy seguro compartimos. Porque estamos rodando. Desde que nacemos hasta nuestro último respiro estamos en movimiento, aunque a veces estemos quietos. A veces se mueve el cuerpo y en muchos casos es la cabeza la que se mueve y te permite cambios fundamentales, que en general son para bien, si están meditados o por lo menos no se los deja librados al azar. Porque como sabemos y ya lo tenemos como eslogan, la vida va. Y en este caso va sobre ruedas. Los espero en otra pequeña meditación compartida. Leo sus comentarios, los aprecio profundamente y espero que más de uno pueda cumplir ese sueño de sentir que su vida va también sobre ruedas. Los quiero mucho, de corazón. Nos vemos en el próximo video. Beso gigante. Abrazo enorme. Y aquí estamos. Chao. Cuídense mucho.